la doctora Laura Berríos Villafuerte. Es fundadora y presidenta internacional de la Organización Mundial de la Familia, neuropsicoterapeuta, coach ejecutiva, mentora, humanista integral. Es doctora en ciencia y salud, investigadora en neurociencia y neurocuántica, miembro de la Federación Mundial de la Salud Mental, directora general del Parlamento Mundial de la Educación, miembro honorífico del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, miembro del Consejo Directivo de la Red de Investigación Científica para la Inclusión Educativa Universitaria REDIPIES, y también es embajadora de Climun, como lo mencionó el doctor Raúl Sánchez Aguirre. Doctora Laura Berríos, bienvenida con su tema Familia, base de la transformación social y desarrollo de cultura de paz. Adelante. Excelente. Muchísimas gracias por la maravillosa presentación y nuevamente es un honor participar en este congreso. Es un magno evento, Voces de Paz en el Mundo, que realmente se hace necesario movilizar conciencias. Y aquí hablamos de paz y es importante alinear la vibración hemoenergética y conocimiento académico para entender la etimología de la palabra paz. Proviene del latín pax, genitivo pacis, que a su vez se relaciona con el verbo pacici, que significa acordar, hacer un trato. Este origen etimológico se refiere también a la ausencia de conflicto, guerra o violencia como un estado de tranquilidad individual y social, armonía y bienestar. Son palabras fundamentales para poder interiorizar lo que implica la palabra paz. Ausencia de conflicto. Estamos en el mundo con conflictos internos, personales, y aún así podemos construir la paz. Y esa es una gran reflexión. Tenemos la capacidad de acordar en nuestro primer entorno, la familia, hacer tratos, porque lo que hagamos en la familia y salga en el primer ámbito de educación es lo que se va construyendo para poder vincularnos. Pues bien, he aquí, y siempre lo presento en todas las intervenciones que tengo, independientemente del expertise profesional que se vaya a desarrollar, porque tenemos que entender de qué es lo que somos, aparte de que somos energía y neuroquímicos que van conectando, ¿no?, con esos impulsos eléctricos, nuestras neuronas, generando neuroplasticidad en los procesos de aprendizaje. Pero ¿qué tenemos en esos procesos de aprendizaje? Se iniciaron desde un entorno importante que es la familia, que a su vez, al despertar a la vida, ¿ok?, empezamos a generar una psique, una construcción de personalidad, pensamientos, ideas, creencias, que está también influyendo en cada hábitat, ¿ok? La ecología, asimismo, una influencia que determina es la cultura, que a su vez nos invita a reflexionar cuánto de esta cultura que tenemos en el hábitat, independientemente del país, realmente ya es válida, o tenemos que tener esa responsabilidad de construir, de co-crear una nueva cultura que genere paz en nuestro ser. Pues bien, está la magnífica sociedad que viene a ser la suma de esa unidad fundamental familia, que a su vez tiene toda esta influencia en cuanto a lo heredado, que se impregna también a nivel genético y que se une a nuestro cuerpo, la unidad mente-cuerpo, donde las expresiones anteriores, que es desarrollo integral, valores, claridad mental, sabiduría, aquí me encantaría indicar qué es la sabiduría. Y los invito a reflexionar acogiéndome al método socrático, porque la calidad de pensamientos que nosotros vamos a desarrollar está directamente proporcional a la calidad de preguntas que nos hacemos en la vida. Independientemente del expertise profesional, somos seres humanos. Y esa humanidad se está desconectando y ese es un gran problema. Porque nuestros entornos, aquí lo pongo, influyen en esta unidad mente-cuerpo, dentro de esta familia, entornos en los que nos desarrollamos,
Es una composición de diferentes factores que implican este entendimiento de cómo estamos funcionando en la vida. Vienen los contextos que son más pequeños, individuales, singulares, y se construyen estos hábitos que se integran en nuestra mente para comunicarnos de manera externa y generar una realidad. Y esa realidad, en el contacto externo de interpretación que es singular en cada individuo, tiene matices de el país donde se desarrolla a nivel gubernamental, cómo esto se gestiona, influye en el individuo, con una palabra de paz, violencia, conflicto, problemas sociales en nuestra sociedad, que son similares a nivel mundial, ¿ok? Está la parte educativa, que hoy se indica que seguimos con el mismo método de hace 100 años. Una educación que nos invita a una manipulación de mantener un conocimiento antes de explorar en nuestro sentido de vida y ese desarrollo personal. Pues bien, la parte empresarial, porque necesitamos la producción económica, y todo esto está basado en una cultura organizacional. Todo esto que comparto con ustedes tiene matices de conflictos, matices de violencia, matices de carencia de salud emocional y mental. Pues bien, entonces, ¿qué es la paz? ¿Tenemos la capacidad de co-crearla? Somos personas biológicas, neurológicas, psicológicas, emocionales, sociales, relacionales, los vínculos que construimos a partir del primer ámbito de educación y espirituales. No hablo de religión. Entonces, la paz es un estado de armonía y equilibrio, tanto a nivel individual como colectivo, caracterizado por la ausencia de conflicto, guerra y violencia. ¿Cuán coherente podemos ser? No somos responsables de las guerras que ocurren. Los invito a centralizar de manera individual la existencia y la responsabilidad, el contexto en el que se desarrolla cada uno de ustedes. Hay violencia desde el ámbito de vinculación primario de familia, con qué tipo de creencias y estados se está generando este acompañamiento a esos hijos que luego van a ser parte de esa sociedad que moviliza. Y asimismo, la guerra, lamentablemente, está presente en muchos países. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Reflexionar. Y la violencia es parte de nuestras sociedades y parte de la actitud de un ser humano. Entonces, no es solo la falta de ausencia de conflicto, también la presencia de justicia, como antes se mencionó, de respeto mutuo, cooperación y la capacidad de aceptar y valorar las diferencias entre las personas. Y aquí hablo de inclusión. Esta mirada natural, amorosa, prosocial, al ámbito donde tú te desarrollas. Se habló de indiferencia. La paz no es indiferencia, ¿ok? La paz es un estado de conciencia que, a pesar de la adversidad de la vida, podemos ser coherentes con este estado, que se caracteriza por la ausencia de conflicto internos y externos. Es imposible que haya ausencia de conflicto, porque incluso el conflicto puede ser una gran oportunidad para encontrar estados de desarrollo. Pero la gestión, hace un momento dijeron, del conflicto es una habilidad y oportunidad de co-creación de ese aspecto que nos genera conflicto. ¿Ok? Entonces, el estrés es parte de nuestra vida diaria. Pero ¿qué capacidad tenemos nosotros de gestionar este estrés? ¿Qué conciencia tenemos nosotros de saber qué nos estresa y qué no? ¿Y cómo estamos por el mundo? Entonces, se cultiva a través de la práctica como la meditación, que viene a ser un alto en tu vida para que tengas una atención plena y un autoconocimiento.
y no depende de las circunstancias externas, porque no podemos controlar situaciones externas, pero sí podemos hacernos responsables de lo nuestro a través de la espiritualidad práctica. Y las personas desarrollan una mayor autoconciencia y compromiso frente a un aspecto de paz que tiene una antagonía con el conflicto. Pero ambos existen y es nuestra capacidad de mirar el conflicto desde el amor, desde la gratitud, desde la compasión, desde el perdón, para poder decir de que somos personas que a nivel individual nos hacemos responsables de este estado de conciencia. La ciencia ha aportado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque ya gracias a la neurociencia, en este aspecto específico, se han visto cómo los estados mentales tienen una frecuencia energética medida en hertz, ¿ok? Entonces, estos estados mentales que están en gamma, beta, es energía. Y de acuerdo también a la escala de conciencia de Hawkins, podemos entender que nuestras emociones se somatizan, energetizan y tienen niveles de expresión de energía. No solamente el estado mental, sino también por la comunicación bidireccional, lo que nosotros sentimos. Entonces, aquí les presento una escala donde la paz es un estado de conciencia cerca a la iluminación. Está la alegría, el amor, la razón, la aceptación, la buena voluntad. Pero también tenemos nosotros el coraje, el orgullo, la ira, el deseo, el miedo y la vergüenza, porque somos integrales. Es una autoconciencia y una decisión hacia dónde nos inclinamos y cómo aportamos desde nosotros a esa añorada paz, con la responsabilidad de la resolución de conflictos basados en valores y en ética. Aquí les muestro cómo estos procesos mentales, estas preguntas que ustedes se hacen frente a lo que acontece y en la capacidad de decidir día a día, pues se somatiza en vuestro cuerpo como energía, porque es el producto del pensamiento y los impulsos energéticos que se dan en las conexiones neuronales, y así se va formando una arquitectura cerebral. Que tenemos que tener una educación en esta importante inteligencia emocional que nos va a permitir entender nuestra fisiología, nuestra cognición, la capacidad de expresión y de gestión de las mismas, la reflexión activa, y a esto se denomina coherencia mental. Y ya sabemos muchísimo, porque se divulga, de que aprender a cuidar nuestra salud mental implica de hábitos importantes. Personas que no tienen hábitos como de la alimentación adecuada y va a afectar a su microbiota y en sí a sus emociones, y asimismo alterar sus procesos de pensamiento y el funcionamiento del cerebro, inflamando la amígdala, generando estados emocionales de tristeza, ira, porque así afecta. La falta de ejercicio tiene el mismo problema. Entonces, ¿qué significa? Aprender a cuidar tu salud mental, porque si perdemos la salud mental, nos perdemos a nosotros. Y aprender a cuidar la salud mental para poder tener la conciencia de paz en ti y generarla de manera externa es hacer actividades físicas, porque ahí te despejas, gestionas tus emociones, generas la capacidad de resolución de problemas y conflictos, cuidar la alimentación, ya lo dije, preservar las relaciones interpersonales, porque somos personas relacionales, sociales, que generamos y construimos vínculos. Reconocer y hablar sobre los sentimientos, autoconocimiento, respetar, se habló del respeto, pero el respeto empieza en uno mismo, porque si uno no se cuida y no duerme, altera toda la fisiología del cerebro y orgánica
para entrar en conflicto interno y disfuncionalidad, ¿ok? Entonces, priorizar un tiempo de desconexión. Yo había comentado hace un momento de que los domingos ya no estoy conectada porque me dedico a mí y a mi familia, y eso me da un sentimiento de coherencia dentro de la paz, porque esto se crea y se genera con decisiones importantes individuales. Sabemos que la medicina para la felicidad es activar nuestros neurotransmisores que están vinculados a la oxitocina, que es el amor, la compasión, serotonina, el bienestar, sentimientos, dopamina, movimiento, energía, activación, movilización interna, mis motivos, mi para qué, mi por qué, y asimismo la conexión consciente de nuestra vida y lo que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque el cerebro no es un receptor pasivo, está en constante estimulación visual y es un creador de tus percepciones. Dada la estructura del cerebro límbico, estamos mucho más preparados nosotros para la protección, para la defensa, y es por eso que nos impacta mucho más y retenemos más el maltrato, los insultos, las calificaciones que se dan desde este inicio y primer ámbito educativo, transformando esa arquitectura para ser vulnerables en la carencia de salud mental. Y eso lo sabemos gracias a la neurociencia, porque interviene en todos los aspectos del desarrollo ontogenético, filogenético, bioquímico, farmacológico y patológico. Entonces, estamos concienciando de cómo es que la sociedad y el ámbito nos programa y nuestras decisiones son inconscientes milésimas de segundo antes de que las podamos razonar. Por eso es importante reflexionar frente a todo lo propuesto. Se habló de empatía. La empatía tiene un proceso importante que se aprende y se entrena y tiene componentes. Y la empatía no puede estar desvinculada del afecto, del respeto, de la autoconciencia cognitiva y de la capacidad de regular desde la comprensión y el amor y la aplicación de valores en acciones compasivas hacia el otro. Y esto también implica, se habla de liderazgo, de desarrollar en nosotros una claridad mental en lo que es la visión, qué queremos, cómo estamos contactando con el mundo, cómo nos estamos comunicando con nosotros, nuestra rumia mental consciente, cómo estamos comunicando con el otro desde el respeto, desde esa compasión, desde esos valores, o estamos en la crítica y el juicio, poniendo la responsabilidad de manera externa a la sociedad o al gobierno, que lamentablemente frente a eso muchos de nosotros estamos impedidos de tomar acciones y simplemente contemplar situaciones inaceptables, pero esa paz interna no es negociable, porque tenemos que fijar nuestra atención, nuestro foco al reconocimiento de nuestro entorno, donde sí podemos co-crear, desarrollarnos, generar resiliencia de manera coherente con un ejemplo de integridad. Los factores claves de la resiliencia, porque es un proceso de autoconocimiento y tiene factores. No es que yo fui resiliente o soy resiliente por la mera gracia del Espíritu Santo. Yo soy resiliente cuando me comprometo con objetivos, cuando a pesar de los retos y adversidad de la vida, yo asumo posturas de reflexión para mi propio beneficio, tomar decisiones importantes para generar esta fortaleza y continuar en lo que yo necesito, focalizando el sentido de mi vida. Aquí hay pasos, definiciones importantes. Y está el autoliderazgo, que tiene componentes importantes, y el primero es el autoconocimiento, el otro es la claridad de establecimiento de metas, la autodisciplina, que es netamente la generación de hábitos importantes. Los hábitos son aquellas acciones ya instaladas en mi ser que no requieren de un esfuerzo energético porque ya han hecho caminos neurológicos a nivel de la neuroplasticidad. Entonces, aquí la reflexión es,
¿Esos hábitos que yo tengo son favorables para mi vida? ¿Están coherentizados en mi bienestar? Y si no lo están, son hábitos, pero no son virtudes, son vicios. Los invito a reflexionar para poder nuevamente reaprender conscientemente y tomar decisiones inteligentes para generar resultados inteligentes, que viene a ser la percepción de vida de uno mismo y cómo afectamos a nuestro entorno. Aquí les dejo todo lo que implica estos pasos de autoliderazgo, porque no hay liderazgo si no es partiendo desde nuestro ser, desde la pasión, misión, esto que nos ocupa, y abrir nuestro ser a la vocación. Y netamente estamos en este momento coherentizados con esta vocación de servicio. La presencia de cada uno de los que se comprometen en este congreso es su vocación de servicio para poder contribuir y generar conciencia a lo que implica la paz. Pero esta paz se genera desde el vientre de la madre, porque todo lo que ocurre en la mujer, en este proceso de pregnancia, de gestación, ya está generando vulnerabilidad en ese nuevo ser. Y va a ser vulnerable a muchos problemas fisiológicos de salud, desde pequeño, inflamaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando mi hijo enferma mucho y tiene conductas incoherentes, inadecuadas? De pequeño, primera, segunda infancia, adolescente, es porque no se está generando bien el acompañamiento y el estilo de crianza, y dentro de ese hogar hay conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Hay ausencia de paz, hay ausencia de coherencia, de comunicación y de generar acuerdos importantes. Hay ausencia de una cognición y una ejecución donde yo racionalmente y emocionalmente acompaño a mi hijo desde el amor, límites firmes y también presencia. Esto va a generar coherencia y sentimiento de paz en el individuo, y vamos a generar desde pequeños a seres humanos que tengan el concepto de paz y puedan gestionar sus emociones y puedan tener recursos de afrontamiento hacia la adversidad de la vida, porque la personalidad se construye permanentemente en todas las etapas de la vida hasta el día que nosotros vamos a dejar de existir. Y el desarrollo personal también tiene este camino. Más el sufrimiento y la ausencia de conflicto tienen mucho en relación. Si nosotros desarrollamos una capacidad con un propósito vital, que es salud, prioridad actual, relaciones, prioridad actual, trabajo, prioridad con sentido, servicio, prioridad con sentido, tiempo libre, prioridad con sentido, aprendizaje, prioridad con sentido, espiritualidad, prioridad con sentido. Esto nos moviliza y nos construye y nos ayuda a poder estar presente en la vida de nuestros pequeños. Y también a que nosotros sigamos priorizando nuestro propio autodesarrollo hasta el último día que tengamos la vida. También nos invita a esta mirada prosocial de la neurodivergencia, de integrar y tomar acciones fundamentales en cada ámbito en el que nos desarrollemos: educación, a nivel empresarial, a nivel justicia, los derechos importantes y el reconocimiento de cada individuo, no por la línea diagnóstica, sino por su capacidad de derechos humanos y su capacidad de realización plena dentro de esa realidad que construye. Hablamos mucho del estrés, y el estrés, si ustedes ven esta figura, nuestro mundo a nivel simbólico está en fuego. A nivel individual, a nivel empresarial, a nivel gubernamental, y este conflicto de guerra donde ese fuego sí es totalmente implícito. Entonces, el estrés crónico, esta inflamación, afecta las decisiones del individuo. La decisión del individuo que está vinculado a cada organismo. No son soluciones coherentes porque tienen ausencia de paz y altera la percepción, altera la cognición. Es emergencia poder
desarrollarnos a nivel personal para poder identificar y gestionar este estrés y no caer en ámbitos lamentables de carencia de salud. Y uno de estos hábitos lamentables es la transmisión de trastornos mentales en adolescentes, en niños, la adicción al celular del adulto, del niño, del adolescente, y esta adicción a estos dispositivos desde los primeros años de vida que alteran la arquitectura cerebral para vulnerabilizarlos a líneas diagnósticas por exposición a estas inteligencias artificiales e impide el desarrollo propio de la cognición importante porque ya no están dentro del estímulo natural para su propio desarrollo, que es un ámbito muy amplio y no me voy a desviar. Pues bien, entonces hay esto lo acabo de entregar, son estudios actuales, y hay una, ¿cómo se dice? Una palabra acuñada, perfecto, una acuñación a los problemas que generan todos estos patrones negativos de la web, que es la podedumbre cerebral. Y con esta exposición que nos genera podedumbre cerebral, dentro de esta conciencia y este darme cuenta, ¿qué tipo de información ponemos a nuestro cerebro? ¿Y cómo está afectando esta arquitectura cerebral para perder muchas habilidades y crear líneas diagnósticas en salud mental? Podedumbre cerebral, les comparto el link para que lo puedan estudiar y profundizar. El 10 de octubre se dio el Día Internacional de la Salud Mental declarado por la OPS, la OMS, la ONU, y pide la focalización importante de nuestra infancia y la adolescencia porque son etapas críticas para la salud mental. Les comparto un poquito de esta publicación y la pueden buscar. Dice, la calidad del entorno en el que crecen los niños y niñas y adolescentes juega un papel clave en la salud mental, bienestar y desarrollo en general. La exposición a factores como la violencia, el acoso, la discriminación, los conflictos y la pobreza aumentan significativamente el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Además, cuando mayor sea el número de factores de riesgo a los que se enfrentan niños, niñas y adolescentes, más profundo es el impacto potencial en salud mental. Por favor, ustedes consideran que dentro de lo descrito y publicado y lo que acontece en nuestras sociedades, que no podemos ser indiferentes, porque está la corresponsabilidad de mi primer ámbito y de mi entorno, vamos a poder integrar un estado de conciencia de paz o construir. Pues bien, frente a esto y toda esta reflexión, quiero compartir de que aparte soy psicoterapeuta y estoy enamorada y hay una filosofía de vida que viene desde los principios de la terapia o psicoterapia Gestalt, y Gestalt es una palabra alemana que implica forma. No voy a abordar la psicoterapia, pero sí les invito a tomar estas estrategias fundamentales para poder construir esta paz interna y poder ser ejemplo con los demás y nuestros entornos. Estos principios de la terapia Gestalt dice que es importante centrarnos en el aquí y el ahora, el presente y la vivencia de la experiencia. El laboratorio más grande que existe es nuestra vida. Y los experimentos más exquisitos que tenemos son nuestras experiencias. Y debemos generar conciencia de la realidad con la aceptación de esta plenitud y expansión de entendimiento. No solamente encuadrarnos en lo que creemos y sabemos, sino expandirnos más allá para poder estar presentes en lo que acontece en nuestra vida y en lo demás. Porque andamos muy apurados y no disfrutamos ni el vaso de agua que tomamos, no disfrutamos la conciencia plena de tomar una decisión, estamos muy reactivos, no sabemos gestionar nuestras emociones, hay analfabetismo emocional, andamos por la vida
muy presionados con todos los cambios volátiles y la influencia de la inteligencia artificial. El generarnos esta conciencia aquí y ahora implica la responsabilidad, el poder que nos otorga la responsabilidad de abrazar la realidad de nuestro entorno y la realidad propia para tomar el poder de la acción coherente, inteligente, de decidir qué es lo que queremos y cómo estamos viviendo. Entonces, es el aquí y ahora, la responsabilidad y la integración de polaridades, porque no conocemos lo negro si no tenemos idea de qué es blanco. No conocemos lo que es la paz como hay la ausencia de conflicto. Somos seres integrales, pero tenemos que tener la capacidad de ver estos rasgos en nuestro ser para hacer esa totalidad de entendernos, abrazarnos y decidir de manera racional aquí y ahora cómo afectamos nuestro entorno y cómo estamos desarrollándonos. Para esto, tener conciencia del autoapoyo o el apoyo externo, que es no depender del otro ni de la parte externa para yo poder hacerme responsable de lo que necesito, quiero. La autenticidad, nuevamente, autoconocimiento genuino y aceptar mis partes negras y blancas, metafóricamente hablando, para ver en qué lado estoy desarrollándome más, si estoy dentro de la construcción de esa paz o estoy en el área del conflicto. La autorregulación organísmica es el ciclo de necesidades, porque somos seres, individuos, que permanentemente tenemos necesidades, y la conciencia de esas necesidades es la capacidad de poder satisfacerlas. Las necesidades son hechos o circunstancias en que alguien o algo es necesario. Y tenemos necesidades por carencia, necesidades por demasía. Aquí puse unos ejemplos: carencia, sed, alimentación, las fisiológicas. Demasía, necesitamos expulsar, ¿ok? Puse la orina, es una fisiológica. Necesidades importantes fisiológicas que también implican el dormir y el descansar, porque si no generamos un ciclo de conciencia para satisfacer esas necesidades, como las psicológicas, confirmación, afecto, reconocimiento, vamos a andar en conflicto. Las organísmicas urgentes, apremiantes, aquí ahora, tomar el agua, recibir esa llamada, esas necesidades afectivas, de construir entornos basados en amor, en afecto. ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué claridad mental tienes? ¿Y cómo estás viviendo? ¿Bajo qué metas, objetivos y qué equilibrio tienes? Las necesidades existenciales cubren esa relación con el sentido de vida, esa pasión, esa paz interna, esa conciencia fundamental de que yo soy feliz, paz y plenitud a pesar de la adversidad de la vida. Porque el conflicto y la adversidad va a estar presente. Pero ¿qué capacidad tenemos de ese desarrollo de resiliencia? Tenemos necesidades auténticas y necesidades enajenadas. ¿Cuántas de tus necesidades eres capaz de sostenerlas y cubrirlas? ¿Y cuántas están pasando desapercibidas? El ser humano tiene dimensiones, y esas dimensiones implican el bienestar cuando tu conciencia social está presente y cómo vas, tu estado emocional, la espiritualidad, que es fundamental, tu intelecto, cómo lo estás cultivando, esa neuroplasticidad de aprendizaje, con qué tipo de información. Si en este momento estás tóxico y conflictivo, es ausencia de paz. Si en este momento estás consciente y generas amor, cariño, y tienes la capacidad de expresar tus sentimientos, pues vas a poder también contactar con este sentido de la paz. Y hay algo que yo escuché y lo he integrado. Mi paz no es negociable, y todo aquello que la altere lo interpreto como reto. El conflicto moviliza mi cognición, mi capacidad resolutiva, mi resiliencia, y entrena mi estado de conciencia ante la vida. Los invito a mirar el conflicto y el problema desde ese nivel. Había comentado la parte física, responsabilidad en mi autocuidado, el deporte. Si hay ausencia de deporte, cuando un cuerpo
está en reposo durante una semana, el corazón envejece 30 años, científicamente comprobado. El movimiento es fundamental. La parte financiera, estoy cubriendo las necesidades naturales que integran mis necesidades económicas, porque si no, ahí hay un conflicto y el conflicto te invita a ver cómo lo solucionas y cómo realmente esa necesidad tuya la generas. Y la parte ocupacional, donde inviertes tu tiempo y te ocupas. El autoliderazgo está construido en hábitos. No hay autoliderazgo si tú no tienes preguntas importantes. ¿Qué es y cuáles son sus claves? Autoconocimiento, responsabilidad, visión personal, autodisciplina. Y esta autodisciplina es la que genera los hábitos saludables. Entonces, el liderazgo de servicio que nos une en este magnífico congreso está lleno de intención para empoderar y despertar al otro, porque somos una integración multifactorial. Y nuestro ejemplo, la coherentización de que sí es posible lograr, es fundamental. Practicar la humildad, ese amor, ese cariño. La humildad es, independientemente de los títulos profesionales, es el contacto humano donde tengo la capacidad de expresar con cariño y besar el alma del otro. La afectividad, tocar el alma del otro, es fundamental, porque si no, no hay sentido de paz. Entender de que somos humanos y la conexión humana es única y sentir cariño, amor por el prójimo, por mi familia, apasionarme y sentir amor por lo que hago. Acompañar en las crisis a quien lo necesita, buscar el bien común, fomentar la colaboración, celebrar el éxito de los otros y el propio, vivir con propósito y sobre todo escuchar primero antes de hacer un juicio o una crítica. La presencia fundamental, esa empatía que hace que andemos por la vida coherentes y no indiferentes, porque la indiferencia social es simplemente complicidad para todo aquello que carece de justicia. Y tenemos 3 cerebros y los tenemos que cuidar. La parte del intestino tiene el 90% de serotonina, involucra tu bienestar, tu condición de ánimo. Si tú no eres responsable en cómo te alimentas, pues estás dañando ese maravilloso motor y capitán de vida que tiene la capacidad de decidir. Estás alterando su neuroquímica. El corazón tiene 40.000 neuronas que anticipa incluso a decisiones racionales. Y tiene que haber una coherencia en esos 3 aspectos. Y la coherencia, hay una regla del equilibrio. Cuando estés enfadado, porque es natural, es parte de la emoción, gestionas, pero nunca respondas a nadie. Cuando estés muy contento, no hagas promesas, porque altera tu capacidad de decisión y altera tu percepción de ese momento o de el aquí y ahora. Y no es lo acertado. Cuando estés cansado, no te rindas, pero no es que no te rindas y te sobreexijas para perder la coherencia en tu vida de salud mental. Simplemente analiza el conflicto que te agota y utiliza esa coherencia que desde el amor y la inteligencia generas decisiones de autocuidado. Cuando estés triste, no tomes decisiones importantes porque también altera esa percepción. Cuando estés con problemas, no busques culpables. Genera resoluciones en ese conflicto para empezar a construir esa capacidad de estado de conciencia de paz. Pues bien, es fijar tu norte, tu dirección, hacia dónde quieres llegar, es fundamental porque implica el sentido de vida en estos entornos, en la composición de factores y en la responsabilidad celular nuclear de lo que implica la familia. La familia es célula de las sociedades del mundo. Y es ahí donde podemos empezar a trabajar y transformar y generar el sentido y la conciencia de paz. Es la base de la salud emocional y mental dentro de esta construcción de historia que les comenté. Nuevamente, la pirámide del autoconocimiento está autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto, autoestima. Y esto se construye. Y nuevamente
somos vibración y somos efecto y somos causa. La indiferencia es ausencia de lo que corresponde a la construcción de una arquitectura cerebral con capacidades de gestión importante. Y un método que les comparto es el método SMART, con el método socrático les invita a poner metas específicas que guíe su vida para lograr esos objetivos con preguntas dentro del SMART. La S, ¿qué quiero? M, ¿cuánto quiero? A, alcanzable, es real. El cómo. La R, ¿para qué? La T, ¿cuándo? Un tiempo real de cada método. Y esto lo puedes aplicar a tu vida, a lo que quieres lograr con tus hijos, para explicarles también en un modo de acompañamiento de crianza y ellos puedan razonar y entender por qué tienen límites firmes o empezar a desarrollar su pensamiento crítico, analítico, esas habilidades fundamentales en función que es la capacidad ejecutiva de la cognición. Este método es muy importante porque te centra, y lo comparto contigo, la inteligencia emocional que tanto se añora en todos los ámbitos. Lo que sientes, tu autoconciencia y tu empatía. Lo que haces, tu autocontrol y tus habilidades sociales. Lo que está en ti, tu autoconciencia y tu autocontrol, y lo que está en los demás y genera estos vínculos, la empatía y las habilidades sociales, porque tiene que haber un contacto, coherencia en el encuentro. La intervención, la buena salud mental formado por piezas genéticas, y aquí la epigenética es que nuestro entorno, esa conciencia de paz que construimos, va a afectar de manera positiva a esa genética, generando ambientes, entornos sociales, familiares y los hábitos saludables en una transformación y en una integración de lo que implica la paz. Esta epigenética dirigida está aquí y ahora al servicio de tomar una decisión que involucre acciones vinculadas con la paz, con el bienestar del otro y del tuyo. La neuroplasticidad dirigida es justamente el aprendizaje y la información que tú le pones a tu cerebro, a tu arquitectura. Le estás poniendo más conflicto, más toxicidad, más reclamo, más culpa del otro, o te estás haciendo responsable y construyendo dentro de tus necesidades soluciones, aprendizajes que te van a llevar a tu máxima expresión en todo el talento humano o en lo que quieras desarrollar en tu realidad y en tu vida. La neurogénesis es la potencialidad emocional y cognitiva e inmunológica y la comunicación mente-cuerpo, que nuestro cerebro va a seguir desarrollando neuronas que nos van a permitir, dentro de este concepto de paz que está netamente aplicado a la potencialidad emocional, a cómo nuestro cuerpo reacciona, el conflicto, el estrés es responsable del 97% de enfermedades fisiológicas, psiquiátricas y psicológicas. Y no hay neuroplasticidad y mucho menos epigenética positiva y mucho menos neurogénesis. Entonces hay deterioro cognitivo y no hay reserva cognitiva y vamos a tener o construir los últimos días de nuestra vida de manera decadente, con trastornos en la percepción, en la memoria, en la degeneración cognitiva y en nuestros procesos del sistema nervioso. Es importante tener conciencia de esto. Y está en tu capacidad de movilización y en tu capacidad de aceptación para construir salud, que es la capacidad de ampliar nuestros recursos. No solo es la ausencia de enfermedad, es el funcionamiento para alcanzar grados de felicidad, paz y plenitud. Muchísimas gracias.